Dayana Delgado, licenciada en Psicología. Gracias, Dayana, por tu presencia. Bueno, buenas noches a todos. Gracias a vos por el espacio. Yo siempre digo que la información es poder y los medios de comunicación en eso tienen un rol fundamental. Cómo se transmite la información, qué se difunde, así que agradecerte un montón la posibilidad de poder venir a hablar de un tema tan importante, ¿no es cierto? Sí, hemos elegido el bullying para charlar con vos, pero sabés que, bueno, les contamos a la audiencia que nos quedamos charlando sobre el tema pandemia, de lo que Dayana escuchó del doctor que acaba de irse, y yo le preguntaba acerca del miedo, y la gente quedó con miedo. Sí, mucho malestar, ¿sí? Mucho malestar psicológico en cuanto a ansiedad, en cuanto a angustia, algo que yo también te decía, son cuestiones que se somatizan muchísimo. La gente a veces llega al médico por una consulta de dolor de cabeza, por gastritis, por cierto malestar físico. No existe una causa física, porque en realidad psicológica sí, y tiene que ver con esto, ¿no es cierto? Fue mucho tiempo, hasta el día de hoy seguimos arrastrando muchas cuestiones, a veces decimos estamos volviendo a la normalidad, pero cuesta y eso en cuanto a la mente la verdad que nos ha afectado un montón. Y hablábamos también de que a la gente joven no le cuesta ir al psicólogo, va, no tiene problema de contar, pero vos notaste que mucha gente grande ha ido. Sí, yo lo que noté el cambio en cuanto a las consultas en consultorio es esto de adultos mayores, ¿sí? Por ahí personas de 70, 75 años, 60 también, que por ahí había cierta negativa, como ir a contar lo que les pasaba o tratar de buscar alguna alternativa o alguna solución desde lo psicológico. Hoy, por suerte, yo he notado ese cambio, ha llegado al consultorio un montón de personas buscando herramientas para superar este momento. La verdad que eso nos alienta un montón como profesionales de la salud, porque también estamos dejando un mensaje a las otras generaciones y también entender que la edad sí no es un determinante para saber si se puede o no se puede resolver, tiene que ver con otras cuestiones, ¿no es cierto? Sí. No como la edad como un límite. Está muy bueno, sí. Totalmente. Bueno, y el tema que hoy preparamos es el bullying, ¿no? Que es una palabra en inglés, pero que si lo traducimos al castellano es un acoso. Sí. Una hostigación, un hostigamiento. En realidad, claro, se define como acoso escolar. Escolar. Sí, este concepto es muy importante porque compete muchísimo a las instituciones escolares, por supuesto que no se limita ahí, ¿sí? Y antes que nada, esto respondiendo un poco a lo que vos preguntabas, la definición, ¿sí? Tiene que ver cuando un niño, niña, adolescente, hablo de estas edades porque como tiene que ver con la escolaridad, ¿sí? Ejerce intencionalmente y sostenido en el tiempo violencia física, psicológica o verbal sobre otro niño, niña o adolescente, sí, que se convierte en una víctima. Quiero hacer mucho hincapié en esta intencionalidad, porque a veces, viste, bueno, pero solo una vez le dijo petizo o no sé, algo despectivo. En el bullying, la persona quiere causar ese dolor en el otro, ¿sí? Hay una intencionalidad, un registro de que eso que yo estoy haciendo o no le causa un daño en el otro y es sostenido en el tiempo, ¿sí? No es una vez. A veces son años que estos niños vienen atravesando estas situaciones y por eso la gravedad, ¿no es cierto? Claro, y la víctima, ¿no? ¿Qué es lo que le pasa a esa persona que es acosada sistemáticamente? ¿Qué siente? Totalmente, sí. Yo siempre digo, la diferencia entre el adulto y los menores, hay muchísimas, pero esto de que un niño o una niña no tiene los recursos o las herramientas para entender qué hacer, cómo comportarse, cómo hablarlo, entonces es ahí ante la angustia, ante la ansiedad, ante el malestar de esos niños que puede sonar un poco fuerte, Dorita, pero incluso llegan a pensar en el suicidio, ¿sí? Entonces, imagínate el dolor que atraviesan y es ahí donde los adultos, instituciones escolares, familias, otras instituciones, clubes, tenemos que estar alerta para leer esos mensajes y poder hacer algo a tiempo, ¿no es cierto? ¿Y cómo nos damos cuenta si ese chico, esa niña, ese adolescente está sufriendo este acoso? Sí, a mí yo siempre digo, uno habla
generaliza, pero en realidad cada padre, cada madre, abuelo, vecino conoce a este niño, niña o adolescente, ¿sí? Entonces, en este sentido, yo tengo que estar alerta si, por ejemplo, mi hijo era un niño activo, que le gustaba jugar, que le gustaba salir, ir del vecinito, estar en otra casa, y de repente una pasividad, que se encierra en su cuarto, que no quiere hablar, que no quiere jugar o llora en exceso, o no vemos emoción alguna, ¿sí? O por lo contrario, quizás tenía un niño más tranquilo de la casa y de repente veo que está agresivo, que tiene comportamientos o palabras violentas, ¿sí? Entonces, dependiendo de cada uno, pero siempre la sintomatología o los signos que dan los menores tiene que ver más con lo corporal. ¿Qué quiere decir? Que quizás no se va a sentar y me va a decir, mamá, papá, hermano, me está pasando esto. Pero sí a través del cuerpo ellos nos manifiestan constantemente qué es lo que está pasando, ¿no es cierto? En este caso en la escuela, por ejemplo. ¿Y qué signos podemos advertir en lo corporal? Por ahí esta cuestión, si ha logrado controlar esfínteres, es decir, si ya regular el ir a hacer pis solo y de repente no, durante la noche vemos esas manifestaciones, si está muy irritable o el llanto es excesivo, si esto por ahí no quiere ir a la escuela y llora un montón y a veces pensamos, bueno, no, lo hace porque no quiere ir. ¿Lo hace por eso o lo hace porque está pasando algo en la escuela, sí? O por ejemplo, de repente no quieren más al club, no quieren más al cumpleaños de un amiguito. Entonces, esas por ahí son las manifestaciones de decir por qué se hace cambio. Hay ciertos cambios que son esperables y hay otros que, yo siempre digo, ante la duda, mejor consultar, mejor prevenir, indagar y después si no pasa nada, bárbaro, no hay ningún problema. ¿Y el primer paso para indagar, qué sería, la escuela o acudir a un psicólogo? ¿Cómo se actúa? Yo creo que en estas situaciones, escuela y familia, demás instituciones, sí, tenemos que trabajar en conjunto. La escuela, por supuesto, que desde su lugar puede hacer su aporte en la detección de estas situaciones de bullying, de trabajarlas, sí, de no tolerar esto, pero también tiene un límite, porque, a ver, estas cuestiones de quien acosa, el acosador, vienen desde el primer grupo social, que es la familia, ¿sí? Y ahí es donde la escuela encuentra un quiebre, un límite de acceso, ¿sí? Entonces, es esto, si yo veo, noto algo raro, algo que me pone en alerta, puedo ir a la institución escolar, puedo hacer una consulta con un profesional. A veces son los papás que llegan antes al consultorio y nos plantean esto de tenemos esta duda, ¿qué podemos hacer? Y uno va viendo en función de cada caso, ¿sí?, qué es lo mejor. Yo siempre digo, a veces los papás en esta desesperación de hacer algo por sus hijos suelen hacer estos comentarios como, bueno, devolvésela o defendete. Pero lamentablemente ahí estamos convirtiendo a este niño, niña o adolescente en lo mismo que repudiamos, ¿sí? Claro. Y no es justo que se convierta también en una persona violenta. Entonces, sé que es angustiante, entonces, ¿qué hacemos? Sí. Esto, si no sé qué hacer, puedo consultar con un profesional, puedo acercarme a la institución educativa y pensar juntos qué podemos hacer, pero siempre teniendo en cuenta y tratando de resguardar a ese niño, ¿no es cierto? ¿Le puede quedar un daño psicológico con el correr de los años? Por supuesto que sí. El efecto más adverso que deja es en el autoconcepto, en la autoestima, eso, ¿no? ¿Sí? En cuanto a las emociones, son muchos los efectos adversos, por eso la importancia de hablar de bullying. Sí. A veces la gente me dice, ay, pero esto siempre pasó. Sí, siempre pasó y por eso mismo se ha pensado en esta necesidad de decir, bueno, esto es bullying, es un problema, hay que prevenirlo y hay que trabajarlo. No porque siempre haya pasado, ¿no es cierto? Tenemos que seguir naturalizándolo. Sí, porque la gente grande te dice que cuando era chico le decían, como vos decís, petizo, antiojudo, pecoso. Totalmente. Siempre pasaba, pero bueno, ahora existe una ley
de bullying. Sí, existe una ley en la que se trata de definir, ¿no es cierto?, esto, qué es bullying, qué se puede hacer de la institución educativa. Por ejemplo, a veces los papás reclaman que se expulse al acosador de la institución educativa. No, la institución educativa no puede hacer eso porque no tiene derecho a privar a nadie justamente de su derecho de recibir educación, ¿sí? Viene un poco a reglamentar qué es lo que se puede hacer dentro de la institución educativa, ¿sí? Pero bueno, esto en función también de lo que ha pasado a nivel local, ¿sí? De qué función, qué rol cumple la institución, qué rol cumple la familia. Yo creo que no hay que pensarse como opositores, sino por el contrario, en trabajar juntos. Hay cosas que la familia no puede hacer dentro de la institución y hay cosas que la institución se encuentra limitada a la hora de ir ese niño o niña a la casa, ¿no es cierto? Claro. Porque bueno, también hay que pensar en función de qué es lo que le pasa a ese acosador, que es un niño, una niña. Claro, ¿por qué lo hace también, no? Totalmente. ¿Por qué agarra de punto a determinada persona? Totalmente, qué es lo que está pasando en casa, que llega y con esos comportamientos de violencia, de agresión, porque algo que yo siempre digo, nadie nace siendo violento, ¿sí? Es algo que se aprende en las experiencias y acá es donde el papel fundamental que juega la familia, ¿no es cierto? Dayana, y el ciberbullying, eso también entra dentro de bullying. Sí. El tema del teléfono, las redes. Totalmente, y acá tenemos, viste, la diferencia entre el antes y el después. Antes uno quizás era violentado en la casa, con toda en la escuela, perdón, con toda la gravedad que eso implica, pero se iba a su casa y esos niños quedaban lejos, ¿no es cierto? Sí. Ahora este acoso continúa a través de las redes, a través del uso del celular. Entonces ese niño, niña, adolescente está sometido todo el día a estas situaciones de acoso, ¿sí? Los famosos memes que a veces nos reímos, pero hay que pensar quién está ahí, cuál es la gravedad, cuál es la situación, si a esa persona también le causa gracia. A veces como familiares hay que tener mucho cuidado en lo que se difunde. A veces algún niño hace alguna monada en casa, viste, que en el ámbito de confianza familiar, y lo subimos a las redes como para compartirlo, pero ese video o esa foto puede llegar a manos de personas que le den otro uso, ¿sí? Ridiculizarlo después en la escuela, armar un meme, cuestiones que siguen exponiendo a este niño a que siga siendo violentado de manera virtual. Y cuando el acoso es en lo laboral, ¿toma otro nombre? Sí. Sí, exactamente, acoso laboral. Es acoso laboral. Se habla de acoso laboral. El bullying justamente se traduce en esto, acoso escolar. ¿Sí? Por eso hablamos de edades dentro de instituciones educativas. Después hay diferentes tipos de acosos que sufren las personas que dependiendo del ámbito refieren esta conceptualización de, por ejemplo, acoso laboral. Sí. Bueno, y también en la escuela puede haber una figura de alguna persona que pueda conciliar. ¿Tenés conocimiento de esto? ¿Cómo lo resuelven en las escuelas? Sí, bueno, hay muchas instituciones que son afortunadas en tener un gabinete psicopedagógico. Sí, a veces cuentan con psicólogos, que es por ahí una figura importante a la hora de definir qué vamos a hacer, cómo vamos a trabajar esta situación, pero bueno, implica también un gasto que no todas las instituciones pueden costear, ¿sí? Igualmente siempre se puede recurrir, sé que acá en la ciudad también hay instituciones, hay lugares en donde uno puede preguntar más sobre la temática, ¿sí? O formarse. Hay que entender también la función del docente, que un aula es muy compleja, es muy amplia, cada niño tiene sus necesidades y por ahí, bueno, hay una realidad de que en cuanto a la psicología no tienen por qué saber todo de cómo trabajarlo y cómo abordarlo. Claro, ¿cierto? porque con 30 o más alumnos es un poco, se hace complejo. Totalmente. Ahora, el niño que es acosado generalmente no va a presentar quejas, ¿o sí? Y
No, No. para mí, sinceramente, o al menos de lo que yo he visto en mi experiencia laboral, no, porque es un niño que después teme a las represalias Del de quien, otro. claro, de quien lo acosa, ¿sí? Ujú. Entonces ahí también el rol de los docentes, de no desvalorizar lo que, si en algún momento ese niño se acerca, no desvalorizarlo, prestar atención o escuchar qué es lo que está pasando, si poner un freno, por más que sea un comentario que fue sin intención, ahí ya frenamos esta situación, no dejamos que avance a mayores. Tienen un rol fundamental, por supuesto que sí, desde el docente hasta el directivo, a más amplios rangos, ¿no es cierto? Yo creo que como sociedad todos podemos hacer algo. Como yo te decía desde el inicio, vos como comunicadora, esto la verdad que es importantísimo. Yo desde mi profesión, todos podemos hacer algo, pero sí, por supuesto que dentro de la institución educativa hay personas que van a tener mayor trabajo en cuanto al bullying. Y ¿sí? responsabilidad. Totalmente. Muchas gracias por haber venido, Por un gusto favor. conocerte y bueno, ya te convocaremos para algún otro Un tema gusto. porque sos muy abierta y esto de comprender que informando a la sociedad se ayuda y se colabora es muy importante para nosotros. Totalmente, es fundamental para prevenir y trabajar, ¿no es cierto? Quien nos dice que no haya alguien en casa hoy que en función de esto pueda prestar atención o estar alerta, así que enormemente agradecido y por supuesto siempre a disposición.